Proyecto Mantra Podcast. Lecturas para el bienestar, el autoconocimiento y la evolución personal. Capítulo 8. Los planos de correspondencia. Y como arriba es abajo, como abajo es arriba. El segundo gran principio hermético encierra la verdad de que existe entre los diversos planos de manifestación de la vida y del ser una armonía, concordancia y correspondencia. Esta verdad lo es porque todo cuanto hay en el universo emanó de la misma fuente y las mismas leyes, principios y características se aplican a cada unidad o combinación de unidades de actividad, conforme cada una manifiesta su propio fenómeno en su propio plano. Para facilitar la meditación y el estudio, la filosofía hermética considera que el universo puede dividirse en tres grandes clases de fenómenos, conocidas como los tres grandes planos: el plano físico, el plano mental y el plano espiritual. Estas divisiones son más o menos artificiales y arbitrarias, porque la verdad es que las tres divisiones no son más que grados ascendentes en la gran escala de la vida, siendo el punto más bajo la materia indiferenciada y el más elevado el del espíritu. Y además, los diferentes planos se esfuman unos en otros, de manera que no puede establecerse una división firme y nítida entre la parte superior del plano físico y la inferior del mental. En una palabra, los tres grandes planos pueden ser considerados como tres grandes grupos de grados de vida en manifestación. Y aunque el propósito de este libro no nos permite entrar en una explicación extensa de los mismos, daremos una descripción general de ellos. Para principiar, podemos considerar la pregunta tan a menudo formulada por el neófito, que desea saber lo que significa realmente la palabra plano, término que se usa liberalmente y que apenas ha sido explicado en muchas obras de ocultismo. La pregunta se formula generalmente así: ¿un plano es un lugar que tiene dimensiones o no es más que una condición o estado? Y podemos contestar: no es un lugar ni una dimensión ordinaria del espacio, pero sin embargo es más que un estado o condición. Puede ser considerado como un estado o condición, pero no obstante, el estado o condición es un grado dimensional, es una escala y está sujeto a medida. Parecerá esto quizás una paradoja, pero examinaremos el punto. Una dimensión es una medida en línea recta, relacionada con una medida base. Las dimensiones ordinarias del espacio son longitud o largo, latitud o ancho y grosor o altura. Sin embargo, existe otra dimensión de las cosas creadas, o medida en línea recta, conocida por los ocultistas y también por los hombres de ciencia, aunque estos últimos no le hayan dado todavía el nombre de dimensión. Esta nueva dimensión, que por el momento es la base de muchas especulaciones bajo el nombre de cuarta dimensión, es el tipo usado para determinar los grados o planos. Esta cuarta dimensión puede ser denominada la de la vibración. Es un hecho bien conocido por la ciencia moderna, así como por los hermetistas, quienes han encerrado esa verdad en su tercer principio, que todo está en movimiento, todo vibra, nada está en reposo. Desde la más elevada manifestación hasta la más baja, todas las cosas vibran. Y no solamente vibran con diferente intensidad, sino en diferentes direcciones y de diferente manera. Los grados de intensidad vibratoria constituyen los grados para medir en la escala de las vibraciones, o sea, los grados de la cuarta dimensión. Todos estos grados forman lo que los ocultistas llaman planos. Cuanto más elevado es el grado de vibración, tanto más elevado es el plano. De manera pues que aunque un plano no es un lugar ni un estado o condición, posee, sin embargo, cualidades comunes a ambos.
Algo más tendremos que decir sobre las vibraciones en los próximos capítulos, en los que estudiaremos el principio hermético de vibración. Se recordará, no obstante, que los tres grandes planos no son divisiones actuales y reales de los fenómenos del universo, sino simples medios arbitrarios empleados por los herméticos para ayudar al pensamiento y al estudio de los diversos grados y formas de la actividad y de la vida universales. El átomo de la materia, la unidad de fuerza, la mente del hombre y el ser del arcángel no son más que grados de una sola y misma escala, y todos son fundamentalmente los mismos, siendo la diferencia solo cuestión de grado y de intensidad vibratoria. Todos son creaciones del todo, y tienen su existencia dentro de su mente infinita. Los herméticos subdividen cada uno de esos tres grandes planos en 7 planos menores y cada uno de estos en 7 subplanos, siendo estas divisiones más o menos arbitrarias, esfumándose unas en otras, pero han sido adoptadas por conveniencias del estudio científico. El gran plano físico y sus 7 planos menores es la división que comprende todos los fenómenos del universo que se refieren a las cosas, fuerzas y manifestaciones físicas. Incluye todas las formas de lo que conocemos como materia y todas las formas de lo que llamamos energía o fuerza. Pero se debe recordar que la filosofía hermética no reconoce la materia como una cosa en sí misma, o como si tuviera una existencia separada de la mente del todo. La proposición es que la materia no es más que una forma de energía, esto es, energía de una intensidad vibratoria inferior de cierta clase. Y de acuerdo con ello, los herméticos clasifican la materia bajo el título de energía y le adjudican 3 de los 7 planos menores del gran plano físico. Dichas 7 divisiones menores son las siguientes. 1. El plano de materia, A. 2. El plano de materia, B. 3. El plano de materia, C. 4. El plano de substancia etérica. 5. El plano de energía, A. 6. El plano de energía, B. 7. El plano de energía, C. El plano de materia A comprende las formas materiales sólidas, líquidas y gases, tal como lo reconocen generalmente las obras de texto físicas. El plano de materia B comprende ciertas formas más elevadas y sutiles de la existencia que la ciencia recién comienza a conocer. Los fenómenos de la materia radiante, bajo sus fases de radium, etc., que pertenecen a la subdivisión más inferior de este plano menor. El plano de la materia C comprende formas de la materia más sutil y tenue, cuya existencia ni siquiera sospechan los hombres de ciencia actuales. El plano de la substancia etérea comprende lo que la ciencia denomina éter, substancia de tenuidad extrema y de prodigiosa elasticidad que compenetra todo el espacio universal y que obra como medium para la transmisión de ondas de energía tales como la luz, el calor, la electricidad, etc. Esta substancia etérica es el eslabón de unión entre la llamada materia y la energía, participando de la naturaleza de ambas. La doctrina hermética dice que ese plano tiene 7 subdivisiones, como las tienen los demás planos menores, y que en realidad hay 7 éteres en vez de 1. Inmediatamente después viene el plano de la energía A, que comprende las formas de energía que la ciencia conoce corrientemente, siendo sus 7 subdivisiones respectivamente calor, luz, magnetismo, electricidad, atracción, gravitación, cohesión, afinidad química, etc., y otras varias formas de fuerza que revelan los experimentos científicos, pero que aún no han sido denominadas o clasificadas. El plano de la energía B comprende 7 subdivisiones de las más elevadas modalidades de energía que aún no ha descubierto la ciencia, pero que han sido llamadas las fuerzas sutiles de la naturaleza, cuya manifestación se provoca
mediante ciertos fenómenos mentales cuyos fenómenos son posibles merced a ellas. El plano de la energía C comprende 7 subdivisiones de energía tan elevadamente organizada que tienen muchas de las características de la vida, pero no son reconocidas por el hombre en el actual estado de desarrollo, siendo utilizables solamente para los seres del planeta espiritual. Esa energía es inconcebible y puede ser considerada así como poder divino. Los seres que la emplean son como dioses, aun comparándolos con el tipo humano más elevado que conozcamos. El gran plano mental comprende esas formas de cosas vivientes que conocemos en la vida ordinaria, así como otras formas no tan bien conocidas, salvo por los ocultistas. La clasificación de los 7 planos mentales menores no es muy satisfactoria, sino más bien arbitraria, salvo que se acompañara por complicadas explicaciones que son ajenas al propósito de este libro, pero las mencionaremos. 1. El plano de la mente mineral. 2. El plano de la mente elemental A. 3. El plano de la mente vegetal. 4. El plano de la mente elemental B. 5. El plano de la mente animal. 6. El plano de la mente elemental C. 7. El plano de la mente humana. El plano de la mente mineral comprende los estados o condiciones de las unidades o entidades, o grupos y combinaciones de las mismas, que animan las formas conocidas bajo el nombre de minerales, sustancias químicas, etc. Estas entidades no deben ser confundidas con las moléculas, átomos y corpúsculos, siendo estos últimos solo el cuerpo material de dichas entidades, así como el cuerpo del hombre no es más que su forma material y no el mismo. A esas entidades se las puede llamar almas, en cierto sentido, y son seres vivientes de escaso grado de desarrollo, vida y mentalidad, apenas un poco más que las unidades de energía viviente, que comprenden las subdivisiones superiores del más elevado plano físico. El hombre corriente no suele atribuir mente, alma o vida al reino mineral, pero todos los ocultistas reconocen la existencia de la misma y la ciencia moderna se está encaminando rápidamente hacia este punto de vista. Las moléculas, átomos y corpúsculos tienen sus odios y amores, gustos y desagrados, atracciones y repulsiones, afinidad y desafinidades. Y algunos hombres de ciencia han expresado la opinión de que el deseo y la voluntad, las emociones y sentimientos de los átomos solo difieren en grado de los del hombre. No tenemos espacio para discutir el asunto aquí. Todos los ocultistas saben que es un hecho y otros se refieren a los descubrimientos científicos más recientes para que se vea su corroboración. Este plano tiene las 7 subdivisiones habituales.